bendiga a todos, mis amados hermanos. Amén. Les voy a invitar que vaya a la Biblia, tome su Biblia, y vamos a continuar con este tema precioso que ya iniciamos unas semanas atrás, conociendo nuestra fe. ¿Quiénes han visto los temas o los han escuchado? ¿Sí? Llevamos 2 enseñanzas, no es porque yo las dé, pero están muy buenas, la verdad. Yo que ya volví las vi y dije, no, eso está muy bueno, eso está para alquilarlo al coro. Y bueno, haciendo un resumen, en la primera enseñanza nosotros miramos algunos aspectos fundamentales de nuestra fe, unos datos, hablamos por ejemplo de dónde salió la costumbre del bautismo, ¿cierto? Que pues en el Antiguo Testamento no se habla de bautismos, y cuando usted pasa al Nuevo Testamento ya ve a Juan Bautista bautizando, Jesús se bautiza, y aparte de eso los fariseos también iban y se bautizaban. Entonces nosotros revisamos de dónde salió esa cuestión de los bautismos, y así para los que de pronto no están muy enterados, pues pueden ver la primera charla, pero hoy les anunciamos. Esa costumbre apareció aproximadamente 160 años antes de Cristo. Fue una práctica de los fariseos, era una práctica de los fariseos. Cuando Israel vuelve y se unifica como nación después del exilio babilónico y asirio, ¿cierto? Cuando vuelven de la cautividad, ellos vuelven y se restauran como una nación, porque recuerden que antes del cautiverio, ¿cierto? Del cautiverio babilónico y del cautiverio persa o asirio, ellos estaban divididos como nación en 2 reinos, el reino del norte y el reino del sur, y cada reino tenía sus reyes y sus profetas. Entonces Dios permitió que volvieran a ser prácticamente esclavizados, llevados cautivos. La nación fue destruida, el templo había sido destruido, todo eso. Y los tuvo así alrededor de 70, 80 años en estos cautiverios. Después permiten, por medio de Esdras y Nehemías y otros personajes reconocidos de la Escritura, que abogaron ante los reyes, que clamaron, que Dios los usó para que se les permitiera volver a su tierra y restaurar su nación. Cuando ellos vuelven a su tierra, restauran su nación, ya no había reino del norte y reino del sur, ya no habían reyes. Y lo primero que hicieron, si usted lee el libro de Nehemías, es que después de que empiezan a reconstruir el templo, lo primero que empiezan a enseñar es la ley de Dios, la palabra, a volverla a enseñar. Y por eso Nehemías 8:8 decía, y leían claramente en el libro de la ley, ¿cierto? Poniéndole el sentido correcto de manera que se entendiera. Y explicaban la Escritura y volvieron a enseñar la Escritura. En ese tiempo, los que adquieren el poder de Israel, porque ya no había reyes, son los sacerdotes. Y ahí se conforman los fariseos, las escuelas de los fariseos, que eran los maestros de la ley. Y entonces el poder religioso es quien toma el control de Israel y la dirección de Israel en ese tiempo. Amén. Y los fariseos, que eran los maestros de la ley, empezaron a practicar alrededor de 150 años antes de Cristo. Eso usted no lo encuentra en la Biblia, porque el último libro de la Biblia en el Antiguo Testamento es Malaquías, y Malaquías se escribió alrededor de 400 años antes de Cristo. Es decir, que usted, entre el último libro del Nuevo Testamento y el primero del Nuevo Testamento, en ese cambio de hoja ya han pasado 400 años de historia, de los cuales la Biblia no da registro. Pero la historia sí da registros, hay escritos, hay documentos, hay evidencias de todo lo que pasó en esos 400 años. En esos 400 años, 150 años antes de Cristo, los fariseos, en su intento por volver a la ley, por volver a enseñar, no solamente enseñan al pueblo de Israel, sino que pretenden alcanzar a personas que no eran judías, que eran de otros pueblos, y entonces las querían como judaizar, como se llama. En ese proceso de judaizarlas, ellos establecen el sistema del bautismo en agua como uno de los protocolos o como uno de los, digamos, de los pasos a seguir para ellos volver a la fe judía, para que se hicieran judíos, los que no eran judíos. Entonces en el caso de los hombres tenían que circuncidarse, aprenderse la ley, recitarla y bautizarse en agua como un símbolo de que se hacían a la fe judaica, se judaizaban, eran judíos. Entonces ellos fueron los que enseñaron e implementaron el sistema del bautismo en agua. Después nosotros vemos en el Nuevo Testamento cómo Juan el Bautista usaba el bautismo en agua, pero no para judaizar gente de afuera, sino para el arrepentimiento de los mismos judíos, para que los judíos se arrepintieran y volvieran a su misma fe, porque en muchas cosas estaban fallando. Y aún así,
Era tan importante el bautismo de Juan que inclusive los mismos fariseos y escribas que habían inventado ese sistema, muchos de ellos iban y se bautizaban. Entonces ahí empezó el sistema y eso lo vimos en la primera enseñanza. También vimos datos históricos, por ejemplo, el número de creyentes en el mundo aproximadamente, ¿no? Son cifras aproximadas. Muchos dirán, pastor, yo encontré aquí en tal sitio que dice que son más o menos. Bueno, son cifras aproximadas porque una cifra real no existe, porque cada día, así como llega mucha gente a las iglesias protestantes, las nuestras, así mismo también mucha gente se retira y toma otros caminos religiosos. Entonces, estamos dando cifras aproximadas, pero miramos que el protestantismo cuánto más o menos tiene, miramos el catolicismo, que el catolicismo no es solamente el romano, está el ortodoxo, está el de Inglaterra, las tres o cuatro facciones más importantes del catolicismo y todos tienen sus papas, ¿cierto? Lo que pasa es que el romano es como el más reconocido y el que quizás política y económicamente tiene más poder, pero existen otras facciones del catolicismo con sus propios sistemas, doctrinas y creencias y pues mucha gente no conoce eso. Y entre otras cosas vimos en la primera enseñanza. En la segunda, nosotros nos dedicamos a ver, hicimos un repaso de los 7 periodos generales de la iglesia. Porque muchas personas hoy cuando ingresan a una congregación cristiana, el pastor les empieza a enseñar, aprenden muchas cosas que la gran mayoría dice, esto es. Pero ni siquiera hacen un filtro ni por la palabra de Dios, ni por lo que ha pasado en la historia de la iglesia. ¿Cómo llegamos nosotros hoy en día a ser lo que somos? ¿De dónde venimos? ¿Dónde fueron nuestros inicios? Entonces vimos los 7 periodos generales de la iglesia. Vimos la iglesia apostólica primitiva, vimos la iglesia del segundo y tercer siglo, la iglesia perseguida, con las 10 grandes persecuciones. Nuestra hermana Lorena nos compartió en el grupo, hay un video que habla un poco más acerca de las 10 persecuciones, como para reforzar el tema. Hablamos de la iglesia imperialista o aquella iglesia que se unió al Estado, ¿cierto? Que ya se unió al poder político. Hablamos de la iglesia oscurantista o la iglesia de la Edad Media, cuando la iglesia terminó no solo se paganizó, sino se convirtió en asesina, permitió la brujería, el satanismo y las artes oscuras en medio de la iglesia. Revisamos la iglesia de la Reforma, la época de la Reforma, donde se rescató la fe cristiana, donde se volvió a los principios de la palabra de Dios. Luego miramos la época de la iglesia misionera, cuando en los 1700, 800 y 900 empezaron las misiones por todo el mundo para llevar la fe cristiana, la verdadera fe, a aquellas naciones y pueblos que todavía no la conocían, ¿cierto? Y está la iglesia moderna, que es el tiempo actual que vivimos como iglesia. Y tristemente es el tiempo donde más la palabra de Dios se ha paganizado y ha vuelto a muchos sistemas antiguos. Y eso lo vimos en la última enseñanza. Ahora bien, continuando con el tema, hoy en conociendo nuestra fe, ¿cierto? Vamos a hablar acerca de las iglesias históricas y el surgimiento de las denominaciones. Hoy no alcanzamos a ver todo, hermanos, pero vamos a adelantar lo que más podamos. Yo ya les había advertido que este tema, mis amados hermanos, es un poco largo y se va a llevar varias enseñanzas. Entonces vamos a ver hasta donde el Señor nos permita ver el día de hoy. Gloria sea al Señor. Les había dicho que buscáramos en la Biblia, no sé si se lo había dicho, pero en la Biblia, el versículo de San Juan, capítulo 8, versículos 31 y 32, que es, digamos, una de las citas estándares o bases de toda esta enseñanza, sumado a Oseas, capítulo 4, versículo 6. En Oseas, capítulo 4, versículo 6, el Señor dice lo siguiente, o el Señor enseña: mi pueblo pereció o se perdió. En otras versiones dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó ¿qué? Conocimiento. Y dice, por cuanto desecharon el conocimiento, por cuanto lo rechazaron, ¿cierto? Yo también lo rechacé, yo también me olvidé de ellos. Son palabras muy duras que el Señor les dice a Israel por medio del profeta Oseas. Le dice, mi pueblo se perdió. Mi pueblo fue destruido porque le faltó ¿qué? Conocimiento. Pero no porque no hubiera quien les enseñara, sino porque ellos mismos desecharon ¿qué? El conocimiento. Cuando nosotros hablamos del conocimiento, de la importancia de conocer nuestra fe, tristemente muchas personas, no digo acá, pero en muchas congregaciones, hermanos, personas que uno conoce que son cristianas, cuando uno les empieza a hablar de estos temas,
A ellos les parece aburrido. Dice, eso no tiene propósito. Porque es que Dios a mí me bendice, porque yo he tenido experiencias, porque yo he tenido testimonios, porque Dios ha hecho conmigo esto o aquello. Y el problema es que la gran mayoría no ha sido capaz de entender que los testimonios, las experiencias, la forma o los procesos que Dios tiene con cada persona, no deben ser la base de nuestra fe. La base de nuestra fe está escrita en toda la palabra de Dios. San Juan 8:31, 32. Dice la escritura. Dijo entonces Jesús. ¿Quién? Jesús. A los judíos que habían creído en él. ¿A quiénes? A los judíos que habían creído. Esto no se lo dijo a la gente que no creía en él. Entonces lo estaba diciendo a los primeros cristianos. A las primeras personas que dijeron, esta es la fe, este es nuestro Señor, este es nuestro Salvador. A quienes habían creído en él. Perdón, les dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Ustedes, léanlo ahí conmigo para que no piensen que yo lo estoy diciendo por mi propia boca. Si ustedes permanecen en qué? En mi palabra. En mi palabra. En mis palabras. En la escritura. ¿Serán qué? Verdaderamente mis discípulos. Y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Esto quiere decir que un verdadero cristiano no es aquel que tiene muchas experiencias, al que de pronto Dios lo bendice de alguna manera económica o muchas cosas, no, porque Jesús también le dijo a los apóstoles que a los pobres siempre los tendrían en la iglesia, entonces de todo va a haber en la iglesia, gente con modos, gente sin modos, y ojo a esto, los que tienen modos, es una obligación cristiana ayudar a los que no tienen. Dios permite que haya gente con dinero en la iglesia para que ellos sean aquellos que provean a la iglesia para las necesidades no solo del pastor, sino también de los hermanos y hermanas más menos favorecidos o más humildes. Y eso es un deber y una responsabilidad de estos cristianos. Pero ahora bien, dice, ustedes serán verdaderamente mis discípulos si permanecen en mi palabra, no en testimonio, no en experiencias, no en una serie de cosas fuera del orden divino. El problema es que la iglesia actual está enseñando muchas cosas distorsionadas. No todas las iglesias, pero un gran número de iglesias, congregaciones, están enseñando sistemas de fe equivocados. Hoy todo se mueve por experiencias, hoy hay evangelios de prosperidad, hoy muchos hablan de apóstoles, hoy tienen una fiebre apostólica y profética, de cosas que a la larga no son la base de la fe sustentable. Alguien dijo, pastor, ¿usted por qué le da tanto garrote a los que dicen ser apóstoles y profetas? Y yo le dije, es que yo no le doy garrote, es que la escritura dice que ya esa época pasó. ¿Cómo así, pastor? Sí. Si usted lee el libro de Apocalipsis, le voy a dar solo una sola evidencia de las muchas que hay en la escritura. Si usted va al libro de Apocalipsis, en los últimos pasajes, cuando usted encuentra ese pasaje que habla de la nueva Jerusalén, de la Sion celestial que descenderá del cielo, ahí la escritura dice las medidas, proporciones de la ciudad, de cómo están hechos los muros, cómo son sus calles, todo eso. Y dice que la ciudad está cimentada sobre ¿cuántas columnas? 12. Y dice que en cada columna está escrito el nombre de cada uno de los 12 apóstoles. No hay más columnas, no hay más nombres. Usted dirá, ¿cuáles 12 apóstoles? ¿Será que Pablo está ahí? La Biblia habla de los apóstoles que fueron nombrados por Jesucristo. Sí, los 12 apóstoles originales, ¿cierto? Ah, pero Judas murió. Sí, pero la iglesia nombró ¿a quién? A Matías como el reemplazo de Judas. Y si usted lee el pasaje, Matías estuvo desde el principio con el Señor al lado de los 12. Lo conoció, estuvo ahí al lado con él, estuvo en todos los procesos igual que los demás 12, al igual que otros miembros que también estuvieron pero no fueron elegidos. Él cumplía con todas las características de los verdaderos apóstoles. Y esos son los nombres que están ahí. Muchos dirán, no, pero Pablo, bueno, deje a Pablo como un interrogante. Porque Pablo mismo dice que él es su apóstol en el Señor, pero como un abortivo. Como un abortivo. El último y como un abortivo. Como una excepción a la regla, algo especial. Pero él dice, soy el último. De ahí para adelante, en 2000 años de historia de la iglesia, nadie se autodenominó ni se nombró apóstol o profeta.
Pastor, una pregunta, perdón. Es que hay muchas personas que no se dan cuenta de este versículo, o sea, sobre Apocalipsis 22 y 9, ¿cierto? Dice que, pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas. Los profetas. Dice, y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Amén. Y el pasaje de 21:14. Esa falta de entendimiento y ese desconocimiento mismo de la Escritura ha hecho que muchas personas terminen en estos sitios siguiendo este tipo de personas que en la gran mayoría de casos conocen que están haciendo un error, pero siguen en el error porque ese error les produce dinero, les produce poder, les produce fama. Y eso es una realidad. Por eso la fe sana debe procurar mantenerse en toda nuestras congregaciones, en nuestro diario vivir. Ahora bien, Jesús dijo: ustedes son verdaderamente mis discípulos si permanecen en mi palabra. Quiere decir que el verdadero cristiano debe cimentar su fe en lo que dice la Escritura. Yo varias veces lo he dicho acá, no es lo que diga el pastor. ¿Qué tal yo les enseñe algo y no sea bíblico? Y usted lo tome como una verdad y diga, no es así, porque como el pastor habló tan bonito y me hizo llorar, me sentí cosas, sí, claro, se movieron sus emociones y pudo sentir muchas cosas, pero realmente su vida fue transformada, realmente su vida fue cambiada. La palabra verdadera de Dios, el verdadero mensaje de Cristo, tiene un efecto tremendísimo en el corazón del hombre. ¿Por qué? Porque dice la Escritura que la palabra de Dios es más cortante que toda espada ¿de qué? De los filos, y que penetra lo profundo del cuerpo, del alma, hasta las coyunturas. Es decir, causa un impacto profundo en el corazón del hombre. La palabra también dice que la palabra nos limpia, que es nuestro bálsamo, que es lumbrera en nuestro camino y que a nuestro paladar es más dulce que la miel. Y así podría seguirle recitando muchas partes donde se habla de la Escritura. Es decir, que el verdadero discípulo de Cristo no cree en asuntos místicos, mágicos, religiosos, maravillosos, fantasiosos, sino cimienta su fe en las Escrituras. Y yo a varios hermanos y hermanas con los que he hablado y a veces no se congregan acá, pero van a otros sitios, me dicen, mire, es que allá me queda muy lejos, y les bueno, no importa. Y, pero si vas a ir a una iglesia así sea al lado de tu casa, procura que sea una iglesia que enseñe la Biblia, que realmente enseñe palabra. Porque si tú vas a un lugar donde te hablan dos verdades y dos mentiras, ahí no hay nada. Ahí no hay nada, hermanos. Una iglesia de sana doctrina, aún con sus defectos, porque ninguna iglesia es perfecta, todos cometemos errores, nadie se sabe todo, todos tenemos que seguir cada día creciendo en el conocimiento y ahondando en ese conocimiento. Lo cierto es que una iglesia de sana doctrina o un pastor de sana doctrina siempre procurará hablar con la Biblia en la mano. No inventar cosas, sino siempre enseñar con la Escritura. Pero hoy tenemos un sistema religioso lleno de muchas mezcolanzas. Hay pastores, iglesias enteras que lo que enseñan, practican y viven como su fe, ni siquiera saben de dónde salieron, qué corrientes doctrinales tienen, si es bíblico o no es bíblico, quién las enseñó, quién las inventó. Por eso les decía que vamos a empezar a desarrollar este tema conociendo nuestra fe, tercera parte, las iglesias históricas y el surgimiento de las denominaciones. Una pregunta capciosa. ¿Quién de ustedes me puede decir qué es una iglesia histórica? ¿Quién tiene de pronto una noción de lo que sea una iglesia histórica? No todos al tiempo, de a uno por uno. Por ahí va, hermano. ¿Viene de qué? Mucho tiempo atrás. Ok, listo. ¿Alguno más sabe qué es una iglesia histórica? ¿No? ¿Una iglesia qué? Histórica. Bueno, por la historia, dice el hermano Javier. Bueno, han permanecido durante décadas. Interesante perspectiva. Pongan cuidado, mis amados hermanos. Las iglesias históricas son aquellas iglesias o congregaciones o movimientos religiosos. Escuchen bien. Son aquellas iglesias, congregaciones o movimientos religiosos
que surgieron en la época de la Reforma, es decir, entre los años 1500, 1600 y 1700. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque acuérdense que cuando hablamos la última vez, en la historia de la iglesia, el quinto periodo general de la iglesia, que fue en el año 1500, hablamos de la época de la Reforma, que fue cuando los reformadores, como Martín Lutero, Juan Calvino, entre otros, rescataron la fe cristiana, porque en ese momento el catolicismo ya prácticamente tenía subyugado a todo el que hablara de la Biblia, a todo cristiano verdadero lo subyugaban, lo quemaban, lo mataban, y se enseñaba solo lo que la Iglesia Católica decía. Pero vino este señor, Martín Lutero, que era un monje católico, ¿cierto? Un fraile católico alemán, y ya hablamos un poco de él. Entonces él rescata la fe cristiana, exige, pues pone las 95 tesis, ¿cierto? Y empieza toda esa época de la protesta y de lo que hoy en día se conoce como la Reforma. Hubo una revolución en la fe allá en Alemania y en toda Europa. Y entonces, por medio de Martín Lutero, Calvino y otros grandes líderes de esa época, el mundo conoció la fe verdadera y dejaron ya de creer en edictos papales y en lo que enseñaba la iglesia y en los ídolos, y volvieron a la escritura. Por eso yo les decía que la Reforma no es que trajeran una nueva enseñanza o un nuevo sistema religioso, sino que la Reforma hablaba era de volver a la fe original de los apóstoles, de Jesucristo, los apóstoles y la primera iglesia. La iglesia primitiva. De la iglesia primitiva. Y de volver a la Biblia como la guía autoritaria de toda nuestra vida espiritual. Entonces, de ahí en adelante, de Martín Lutero en adelante, empezaron a conformarse iglesias, congregaciones o movimientos religiosos que hasta el día de hoy, 500, 600 años después, permanecen y enseñan casi todas, no podemos decir que todas, pero casi todas enseñan con la Biblia en la mano. ¿Alguno de ustedes me puede decir qué iglesia es histórica? Que hoy en día usted diga esa iglesia es de carácter histórico, porque no es de ahorita, no lleva 20, 30 años, sino ya lleva 500 años de historia. La Bautista. La Bautista, muy bien. ¿Alguna otra? ¿No? La Católica. La católica no es tanto de las iglesias históricas, porque el catolicismo es aparte del protestantismo. Eso lo vimos en la primera enseñanza. Cuando hablamos de iglesias históricas, estamos hablando de las iglesias históricas protestantes, de las de nuestra fe. ¿Ok? Ahora bien, vale, cuidado. Para no, se nos está yendo el tiempo, vamos a adaptar lo que más podamos. Ojo a esto. La Reforma fue uno de los movimientos cristianos más importantes en toda la historia de la iglesia. La época de la Reforma. La época de la Reforma fue un momento clave en la historia de la iglesia. Si Lutero, Calvino, hace 500, casi 600 años atrás, no hubieran hecho lo que hicieron, aquí en Colombia y en el mundo no habrían congregaciones cristianas. No las habrían. Porque muchos dicen, sí, es que nosotros venimos de allá, de la Biblia, de creemos en Jesús, pero muchos no saben todos los procesos que la iglesia tuvo que vivir. Y aún muchos desconocen el proceso que los traductores de la Escritura, quienes lo imprimieron, quienes hicieron la Biblia, tuvieron que sufrir para que hoy en día, en nuestros tiempos modernos, usted y yo tengamos una Biblia ahí en nuestras manos o la podamos descargar en un celular. Si usted estudia la historia de Cassiodoro de Reina y Cipriano Valera, los traductores al español de la Biblia, ¿cierto? Por eso se llama Reina Valera, por sus dos traductores, Cassiodoro de Reina y Cipriano Valera. Usted vaya a hacer una investigación de lo que ellos sufrieron. Los torturaron, les mataron sus familias, los persiguieron, lograron escribir la Biblia y después los mataron. Traducir la Biblia. Es decir, que esa palabra ha pasado hasta con sangre para poder llegar a nosotros. Martín Lutero tradujo la Biblia, la imprimió en la imprenta, porque era un invento nuevo en esa época, la imprenta de Gutenberg. No la pegaste. Y la Iglesia Católica tomaba todas las Biblias que encontraba, todos los escritos de estos grandes líderes religiosos, los quemaban, mataban a la gente.
y se volvió una guerra santa porque muchas personas que todavía no entendían bien la fe, pero estaban conociendo la verdad, entonces, nos mataron, entonces ellos iban, se metían a las iglesias católicas, las quemaban, mataban los curas, las monjas, bueno, eso fue una época tremendísima, durísima. Para que hoy nosotros, en estos días, pudiéramos vivir nuestra fe y hablar de Cristo. ¿Sabe qué es lo peor? Que el que no conoce la historia, y lo dije la vez pasada, no digo está condenado, pero está propenso a repetirlo, ¿cierto? Quien no conoce su historia, pues sencillamente está casi que propenso a volver a cometer los mismos errores y a repetirlo. Y como la gran mayoría del cristianismo hoy en día no conoce su fe, entonces están volviendo a los mismos errores de antes, a la misma paganización de la iglesia que antes, con otras caras, con otras formas, con un modernismo, con tecnologías, con otras palabras, pero son los mismos errores. Ahora bien, las iglesias históricas pues son muchas. Nosotros hemos tratado o vamos a hablar quizás de algunas de las más reconocidas e importantes. Si me falta alguna, perdóneme, estudie usted también en su casa, revise de pronto cuáles no hablé, porque son muchísimas, hermano. Hay muchísimas y se van a sorprender. La primera, obviamente, es la iglesia luterana. La iglesia luterana. ¿Por qué? Por Martín Lutero, que fue el primer reformador. ¿Cierto? El primer reformador, Martín Lutero. La iglesia luterana tiene, digamos, el aval o digamos el estatus de ser la primera iglesia o congregación o denominación cristiana del protestantismo. Porque antes de todo esto, antes del catolicismo, acuérdense que la iglesia era una sola en todo el mundo. Ninguna iglesia tenía un nombre, ni decía somos avivamientos, somos movimientos, somos internacionales, somos apostólicos, somos adoración viva. No, nadie tenía nombres. Decían era la iglesia que está en la ciudad de Cartago con el obispo tal. O si habían dos iglesias en Cartago, por decir, allá en África, entonces la iglesia que está en Cartago con el obispo tal y la iglesia que también está en Cartago con el obispo tal. Pero todos eran parte de una sola iglesia. Y a usted le sorprenderá, pero así funcionaba. La iglesia creció, pero se logró mantener unida los primeros siglos, pese a que se extendió por Europa y Asia y África. Pero nadie decía, ni siquiera ellos decían, somos la iglesia de los apóstoles. No, somos la iglesia del Señor. No se ponían nombres. Pero después de la Reforma, empezaron a mover, las iglesias empezaron a llamarse según el nombre de sus fundadores o según la posición doctrinal que ellos enseñaban. Entonces, como Lutero fue el primer reformador y el primero que rescató la fe cristiana, pues obviamente el primer movimiento religioso que se formó y luego se consolidó como una congregación o una iglesia histórica fue los luteranos. Y por eso él tiene el estandarte de ser la primera congregación o denominación cristiana reconocida en la historia desde la Reforma. ¿Sabía usted eso? Martín Lutero vivió aproximadamente en los años 1500, no tengo el dato exacto aquí. Él empezó todo su movimiento de reforma alrededor del año 1517, mis amados hermanos. Martín Lutero. En el año 1521, Martín Lutero se separa totalmente del catolicismo. ¿Por qué? Porque recuerde que Lutero era un monje, era un fraile, era un sacerdote católico. Cuando él empezó este movimiento de la reforma, que ni siquiera se llamaba reforma, eso fue ya el nombre que se le puso teológicamente o históricamente a ese proceso. Cuando él empieza este proceso de protestar en contra de todas aquellas cosas que el catolicismo estaba haciendo mal, en la mente de Lutero no estaba el dividirse del catolicismo. Él quería era que el catolicismo reconociera sus errores y volviera a la fe verdadera. El problema es que luchar contra el Papa, contra el Vaticano y contra todo eso y contra todo el poder, porque si Roma hubiera accedido a todo lo que dijo Lutero, si hubiera vuelto a la verdadera fe, tenían que renunciar a todo el sistema que llevaban y que les estaba produciendo dinero y que los tenía a ellos como el imperio más poderoso en el mundo en aquella época. Entonces, muy difícil. Entonces Lutero luchó durante varios años
tratando de que el catolicismo aceptara la fe. Muchos católicos, muchos sacerdotes, curas, se hicieron a la fe verdadera, y él persistió y persistió y persistió y trató, pero como vio que el catolicismo no iba a dar a su brazo a torcer, entonces en 1521 los luteranos hacen una separación total de la Iglesia Católica, y ya se consolidan como el primer gran movimiento religioso protestante en el mundo. Aunque, hay que ser sinceros, Martín Lutero conservó algunas de las tradiciones o costumbres doctrinales de los católicos, cosas por las cuales muchos protestantes, a medida que avanzaron en su fe, después se separaron de los luteranos y establecieron sus propios sistemas religiosos. Sistemas, por ejemplo, muy criticados o señalados, como la Cena del Señor. Martín Lutero todavía mantenía el sistema de la Cena del Señor casi en su totalidad igual a lo que hacía el catolicismo. Y nosotros en las primeras enseñanzas vimos que en el catolicismo lo que es la misa del Señor, lo que es esa supuesta hostia, todo eso es sencillamente que vuelven a crucificar al Señor, y que ellos no toman el vino y el pan como una manera simbólica, sino que ellos dicen que eso es la transubstanciación, ¿cierto? Que es un proceso a través del cual esa hostia y esa copa de vino se convierten verdaderamente en el cuerpo y la sangre del Señor. Que cuando usted la ingiere, cuando usted la consume, la come, y cuando usted bebe esa copa, literalmente ellos enseñan que no es un simbolismo, sino que literalmente usted se está comiendo el cuerpo de Cristo y bebiéndose la sangre del Señor. Y como esa era la costumbre y la enseñanza católica, y Martín Lutero en algunas de estas cosas permaneció creyendo también, inclusive él hablaba todavía de sacramentos, cosa que los cristianos no hablamos, ¿cierto? Entonces, por algunas de estas cosas fue señalado, criticado, y muchas personas se separaron del luteranismo y establecieron sus propios sistemas religiosos. Esto no puede empañar toda la obra que hizo Martín Lutero. Porque si Martín Lutero no hubiera levantado la voz y hubiera hecho la protesta, no habría cristianismo hoy. ¿Por qué? Porque cuando él levanta su voz y hace la protesta, mis amados hermanos, y se revoluciona toda Europa y empiezan a protestar en todas las capitales, en todos los países, en Alemania. De ahí, de esas protestas, recuerden que ya lo habíamos hablado, es que sale el nombre con el que a nosotros nos denominan. ¿Cristianos qué? Protestantes. Por eso nosotros somos el protestantismo, somos el cristianismo protestante, porque ellos se denominan cristianos católicos. Nosotros somos cristianos protestantes porque protestamos en contra de todo este sistema católico que para nada es correcto ni tiene nada que ver con la palabra de Dios. Esa es la diferencia. Por eso nosotros somos protestantes. Y todo esto surgió de la Reforma y cuando Martín Lutero. Podríamos hablar mucho más de ellos, pero hay que seguir avanzando. Martín Lutero creía en la justificación por la gracia y que la Biblia es la autoridad suprema. Estos fueron los dos grandes principios que estableció Lutero. La justificación o la salvación por gracia o por fe, ¿cierto? Y que la Biblia es la autoridad suprema de nuestra vida. No necesitamos de más, sino el buen entendimiento de las Escrituras. Actualmente en el mundo, la iglesia luterana permanece en el mundo, ¿cierto? Pero como han pasado más de 500 años desde su consolidación, hoy en día existen varios movimientos luteranos. No todas las iglesias luteranas están de acuerdo totalmente en lo mismo. Permanecen, digamos, en las bases fundamentales, pero hay facciones distintas. Las más conocidas en el mundo son tres movimientos. La Fundación Mundial Luterana, Federación Mundial Luterana, está el Concilio Luterano Internacional, y está el otro gran movimiento reconocido, ¿no? La Conferencia Luterana Evangélica Confesional. Son, digamos, las tres grandes instituciones luteranas que existen en el mundo y aglomeran al mayor número de iglesias luteranas en todo el mundo. Ellos tienen presencia en diferentes países del mundo, obviamente en Alemania. La gran mayoría de iglesias allá en Alemania son luteranas porque allá nació la protesta de la Reforma. En la región escandinava, es decir, en Dinamarca, Suecia y Noruega, tienen mucha representación en esos países.
en los países bálticos, que son Estonia, Letonia, Lituania, Finlandia y Polonia. Ahí empezaron. Y a través del tiempo ya tienen obviamente iglesias en Estados Unidos, Latinoamérica y en otras diversas partes del mundo. Pero en estos países que acabo de mencionar fue donde se consolidó el luteranismo y después pasó al resto del mundo. Aunque usted, a diferencia de otras iglesias, usted en lo que anda en Bogotá, aquí en Colombia, es muy difícil que usted diga una iglesia luterana, no, pero cuando ya de pronto algún día vea una iglesia luterana, ya usted va a saber de dónde nació, cuáles son sus principios y cuáles son sus sistemas de fe. ¿Amén? Gloria sea al Señor. Vamos a hablar de la segunda iglesia histórica reconocida en el mundo, que es la iglesia calvinista. Calvinista. Un hermano hace algún tiempo me preguntó, pastor, ¿qué es una iglesia calvinista? ¿O quiénes son los calvinistas? No le contesté en su momento porque ya viene la predicación y le vamos a contestar más claramente. ¿Cierto? Bueno, las iglesias calvinistas son hoy conocidas no tanto como calvinistas, sino como el cristianismo reformado o las iglesias reformadas. Toda iglesia cristiana que se denomine hoy en día como iglesia reformada son iglesias que generalmente tienen los lineamientos doctrinales de Calvino. ¿Quién fue Calvino? Juan Calvino, uno de los grandes reformadores de la fe. Teólogo francés, mis amados hermanos. Ustedes estudian, buscan quién fue Calvino. Allá va a aparecer muchísima información. Vuelvo y les digo. Yo estoy condensando y tratando de darles algunas de las cosas más importantes. Teólogo francés que vivió entre el año 1509 y el año 1564, mis amados hermanos. ¿Cómo es? Teólogo francés que vivió entre el año 1509 y 1564. Cuando él entiende la fe cristiana, cuando él entiende que el sistema católico no era el correcto y empieza a entender la fe cristiana y empieza a hablar de Cristo, de su palabra, de la salvación por gracia y defender los principios doctrinales de la Escritura, a él obviamente lo persiguen. Y entonces él en el año 1536 él tiene que huir a Suiza. 36. En 1536 él huye a Suiza por causa de la persecución que el catolicismo le estaba haciendo por ser por haberse convertido en uno de los mayores, digamos, defensores de la fe cristiana. Lo que muchos desconocen de Juan Calvino es que Juan Calvino no solamente fue reformador, no fue uno de los grandes padres de la Reforma y líderes protestantes, sino que el trabajo de él fue supremamente importante de la iglesia en adelante. En muchas congregaciones se habla de los estudios bíblicos o de los institutos bíblicos o de los seminarios bíblicos donde se enseña ¿qué? Teología. Pero resulta que hasta los años 1500 casi no se hablaba de teología y menos teología cristiana, se hablaba de la teología del catolicismo. Juan Calvino fue el padre de la Reforma que estudió, organizó y enseñó casi todo el sistema doctrinal y teológico que hoy la gran mayoría de iglesias cristianas en el mundo protestantes enseñan. Es decir, que cuando su pastor, cuando en su iglesia, cuando usted vaya a una universidad cristiana, cuando usted vaya a un instituto bíblico y alguien les hable de, vamos a ver el tema apologética, vamos a ver el tema de la hermenéutica, vamos a ver el tema de la cristología, vamos a ver el tema de la deidad de Dios. Todas estas doctrinas y sistemas teológicos fueron estudiados, organizados y enseñados e implementados por Juan Calvino. Y si ustedes miran, Juan Calvino no vivió ni siquiera 60 años. ¿Cuántos? 54 años. Y con tan solo 54 años de vida, organizó todo el sistema teológico. Pues no todo, pero la gran mayoría. Cosas que se desconocen de Juan Calvino, porque muchos hablan de la salvación por gracia, pero hay cosas que se desconocen de él. Como surgieron las iglesias cristianas y empezaron a formarse denominaciones y movimientos cristianos, cuando él establece sus congregaciones y sus pastores,
Algo que él estableció y que hoy en día se copió en todo el mundo, digo se copió, se transmitió por tradición en todo el mundo, es que él estableció las escuelas dominicales para niños. Porque él dijo, hermanos, mire, los adultos aprendiendo, chévere, ¿y los niños? Y él organizó y estableció en sus congregaciones el modelo de las escuelas dominicales para los niños. ¿Sabía usted eso? Yo hace 2 años estuve en un congreso con más de 50 iglesias cristianas, católicas, fundaciones cristianas, o OBF, que significa Organizaciones Basadas en la Fe, en un evento que duró una semana. Estuvimos estudiando todo un protocolo sobre niños, sobre procesos para niños, de cómo hablarles de la palabra de Dios. Bueno, y en una de las discusiones que se formó, porque eso siempre forman debates, discusiones, empezaron los más de 50 pastores, líderes y personas allá, hasta el mismo que venía a enseñarnos, que era un pastor de El Salvador, a discutir sobre un tema de fe. Y le dije, venga, ustedes están peleando por la escuela dominical de allá, ustedes están peleando por este sistema de enseñanza. Le dije, ¿y alguno de ustedes sabe quién fue el que se inventó, organizó las escuelas dominicales y cuál fue el fundamento? Y ninguno de los 50 pastores se dan cuenta, están peleando por cosas que ni conocen su origen, tratando de tener la razón cada uno. Martín Lutero organizó las escuelas dominicales como un medio a través... gracias, mis amados hermanos, disculpen. Juan Calvino organizó las escuelas dominicales para niños como un medio a través del cual se le pudiera no enseñar dibujitos ni historias bíblicas a los niños, sino que a su manera y a su ritmo de aprendizaje, los niños aprendieran las doctrinas fundamentales de la fe. ¿Qué quiere decir? Que es bueno enseñarle a los niños la historia de David y Goliat. Sí, chévere, y hacer el dibujito y todo. Y que David mató a Goliat y el pequeño venció al gigante. Pero ese tipo de enseñanza no le provee ningún fundamento de fe al niño. Las escuelas dominicales para niños fueron establecidas con el propósito de, a su manera, en su ritmo, en sus propios medios, enseñarle a los niños las doctrinas fundamentales de su fe, para que cuando ya fueran adolescentes, jóvenes, permanecieran conociendo firme su fe y cuando fueran adultos fueran grandes líderes. Pero como hoy no se está enseñando eso, sino otro sistema diferente que parece ser bueno, que parece ser bonito y agradable, por eso es que cuando los niños crecen y ya alcanzan, digamos, los 15, 14, 16, 17 años, ya no quieren estar en la iglesia, porque no han sido fundamentados en la fe. En cambio, usted va al catolicismo y en el catolicismo, con todo y todo, les enseñan muchas cosas fundamentales de la fe. Allá no hacen escuelas dominicales, pero usted tiene que bautizarse, usted tiene que hacer la primera comunión, usted tiene que hacer esto, y tiene. No es si quiere, tiene. Pero los cristianos que tienen la oportunidad de formar en estos procesos o en estos espacios a los niños, no les están enseñando doctrinas fundamentales de la fe. Y no se sorprenda. ¿Cómo así? ¿Por qué no? Porque ni siquiera a los adultos les enseñan fundamentos de fe. A los adultos les están hablando de que Dios es bueno, de que Dios sana, salva, de que Dios te va a hacer un milagro, de que Dios te va a prosperar, de que deje aquí tu pacto, tu ofrenda y Dios hará el milagro, pero no les enseñan fundamentos de fe. Y por eso cuando usted se sienta a hablar con cristianos de otros lugares, 30, 40 años en el Evangelio, y cuando usted habla de cualquier tema, doctrina del bautismo, doctrina del Espíritu Santo, usted es trinitario, sí, ¿qué es Trinidad? No saben. No saben decir, vea, es esto, viene, no saben, porque nunca nadie les ha enseñado. Entonces Juan Calvino lo enseñó con este propósito. Y las primeras iglesias que implementaron las escuelas dominicales lo hicieron con el mismo propósito. Lo que pasa es que a través del tiempo y por la paganización del Evangelio, entonces todo esto se ha ido modificando. Y aunque parece ser bueno, no está produciendo un fruto real en el corazón ni de los niños ni de los hombres que se congregan en tales sitios. Juan Calvino, aparte de establecer la teología, sistema, institutos bíblicos, procesos de formación para que la gente conociera su fe y se afirmara en la fe, aparte de hacer las escuelas dominicales para niños, también estableció en sus congregaciones un modelo que se copió, que también se pasó por todas las iglesias del mundo. Él estableció los grupos de alabanza en las congregaciones.
con instrumentos, con ya músicos, todo. Porque hasta esa época, las iglesias cuando se reunían, los cristianos cuando se reunían, cantaban entre ellos sus coros tradicionales, oraban y eso, pero no más. Calvino estableció ya los grupos de alabanza, no ministerios, porque la alabanza no es un ministerio. Usted va a Efesios capítulo 4, versículo 11 en adelante, y ahí hablan de 5 ministerios y en ninguno dice que es alabanza. La alabanza, usted debe entender que la alabanza es algo que debe ser primordial todos los días de nuestra vida como cristianos. Efesios capítulo 1, versículo 4, dice que desde antes de la fundación del mundo, Dios nos escogió para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y el versículo 5 dice, en amor fuimos predestinados, ¿para qué? Para alabanza de su gloria. ¿Cuál es el propósito para el que fuimos creados, aparte de ser santos y sin mancha, para ser cristianos verdaderos? Fuimos creados para alabar a Dios en toda nuestra manera de vivir. Es decir, que la alabanza debe ser algo que marque e identifique diariamente, en cada momento de nuestras vidas, como cristianos. Un cristiano que no adora, que no canta, que le parece aburrida la música, que le parece aburrido todo lo que hace en la iglesia, está en el lugar equivocado. Porque la alabanza no es un ministerio, es una conducta fundamental de nuestra fe, de nuestro diario vivir como cristianos. ¿Amén? O ay, ay, ay. Gloria sea al Señor. Calvino, se me quedó Lutero. Desde Suiza empezó su movimiento, todo esto, y el calvinismo se esparció por gran parte de Europa, casi todos los países europeos tomaron las corrientes o las enseñanzas calvinistas. En América del Norte, es decir, en Estados Unidos, están, digamos, muchas de las más grandes congregaciones calvinistas actualmente, que muchos no se llaman calvinistas, sino se denominan iglesias reformadas. Aquí, señora. O sea, que la iglesia luterana y calvinista se formaron al tiempo. Se formaron casi al tiempo porque vivieron en tiempos similares. ¿Sí? Aunque Calvino vino tiempo después porque Calvino era mucho más joven, ¿cierto? Pero son unísonos, o sea, en el mismo tiempo prácticamente se consolidaron y por los mismos principios, ¿sí? Porque pues obviamente Calvino aprendió de Lutero y pues entonces él hizo sus propios estudios. Ahora, Calvino no era ningún bobito, era un tipo muy estudiado, era abogado, era profesor en las universidades más reconocidas de Francia, el tipo era teólogo, o sea, era una persona supremamente preparada. Y todo su conocimiento en leyes, en teología, en otras ramas que usted puede investigar que fue estudiado y muy reconocido, pues le sirvieron para que todo ese estudio él lo enfocara todo en la escritura y pudiera desarrollar todos estos procesos de formación, aprendizaje y enseñanza en medio de la iglesia. Muchas iglesias actualmente, aunque niegan las posturas doctrinales de Juan Calvino, porque Calvino enseñó la salvación por gracia, no por obras. Y muchos dicen, es que Calvino no estaba mal, pero es que Calvino no enseñó esto. Él sencillamente enseñó y replicó lo que está escrito en la palabra de Dios. Ahí mismo en Efesios, capítulo 2, versículo 8, 9, dice, ustedes por gracia son salvos y no depende de ustedes, pues es un don de Dios. No por obras, cierra ahí por favor, no por obras para que nadie se gloríe. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, versículo 10, para buenas obras, las cuales Dios mismo preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Es decir, que la misma Biblia declara que la salvación no es por obras humanas, no es por lo bueno o malo que usted haga, sino que es un don, un regalo inmerecido que Dios decidió otorgarnos por amor, no porque lo mereciéramos, sino por amor. Entonces Juan Calvino no enseñó algo que a él le pareció, él enseñó lo que la Biblia declara. Lo que pasa es que la gran mayoría de personas venían con ese pensamiento católico y en el catolicismo sí le decían que usted se salvaba dependiendo de lo que usted hiciera y de las indulgencias que pagara y de que cumpliera con todas las ordenanzas del Papa o los edictos papales. Entonces allá le enseñaban que la salvación dependía de lo que usted hiciera. Por eso hay muchos también pecadores que predican los calvinistas. Exacto. Y entonces critican por ejemplo, Calvino o a las iglesias reformadas o a las iglesias calvinistas, como se denominan. No, esas no son porque vienen con un sistema diferente.
Y aquí vamos a hacer un paréntesis. Resulta que en Latinoamérica, en la gran mayoría de Latinoamérica, en nuestros países latinoamericanos, la gran mayoría de congregaciones cristianas son opuestas al calvinismo y a la reforma, porque en la gran mayoría de iglesias cristianas actualmente en Latinoamérica y en varias partes del mundo se enseña que la salvación es por gracia, pero ayudada con las obras del hombre. Y ustedes se preguntarán, pero ¿por qué el cristianismo en estos países enseña esto si la Biblia enseña otra cosa? ¿Sí? Usted va a otra iglesia y le dice a un hermano, venga, ¿la salvación se puede perder? Sí, claro, yo puedo perder mi salvación si me porto mal, porque eso le han enseñado. Pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice que es por gracia. ¿Por qué estas iglesias piensan así? Porque muchas personas en Latinoamérica, la gran mayoría de países en Latinoamérica, cuando fuimos colonizados, ¿cierto? Fuimos colonizados por los españoles. Y los españoles no eran cristianos protestantes, sino eran fieles al catolicismo. Y cuando ellos traían sus embarcaciones y traían sus soldados y se robaban la riqueza y hacían todas cosas con nuestros antepasados, nuestros indígenas, ¿cierto? Aparte de eso, venían y traían un cura que les empezaba a enseñar supuestamente la verdadera fe. Y la fe que ellos enseñaban no era la fe sana en el Señor, sino el catolicismo que enseñaba que uno se salvaba si hacía lo que dijeran o se perdía si no hacía lo que dijeran. Es decir, que la fe se enseñaba, que la fe estaba basada en las obras. Cuando en los 1800 y 1900 los misioneros vienen y enseñan la palabra de Dios, muchas congregaciones empiezan a formarse, pero entonces, todavía con ese sistema en su mente de que la salvación era por obras, empiezan a enseñar la fe en Cristo, la gracia en Cristo, pero también que depende de obras. Por eso es tan importante que conozcamos nuestra fe, que conozcamos nuestra historia como cristianos. Porque si no la conocemos, estamos propensos a repetirla o a seguir metidos en lugares donde la verdad nos está enseñando objetivamente. Hay pastores, iglesias, creyentes que sé que aman a Dios y procuran seguir a Dios de corazón. Pero tristemente, por no estudiar, por no conocer su fe, están sometidos a vivir en sistemas doctrinales equivocados que no los van a conducir a nada bueno. Y aunque aman a Dios en su corazón, no tienen parte con Dios. ¿O usted por qué cree que en San Mateo capítulo 7, dice que muchos llegarán allá a la presencia de Cristo, ¿cierto? Y entonces le dirá, Señor, aquí llegamos, y el Señor, ¿pero por qué, Señor? Si en tu nombre echamos fuera demonios. ¿En tu qué? Nombre, o sea, ellos predicaban de Cristo. En tu nombre hicimos milagros. En tu nombre profetizamos. En tu nombre hicimos misiones, enviamos pastores, creamos 20,000 iglesias. Y él dirá, apartado de mí, hacedores de maldad. Y lo peor es que les dice, nunca los conocí. ¿Pero por qué, Señor? Porque el verdadero discípulo o creyente de Cristo no se va detrás de las corrientes y pensamientos doctrinales del mundo, sino permanece, como él lo dijo en San Juan 8, ¿en qué? En la palabra. Si la palabra no es nuestra guía, no es nuestra autoridad suprema de fe, hermano, apaguemos y vámonos porque nada estamos haciendo. ¿Cuál es el problema con la palabra de Dios? Que la palabra de Dios generalmente no nos habla bonito, porque la palabra de Dios nos dice, es por aquí y no por donde tú estás acostumbrado a ir. Y si quieres ser verdaderamente mi discípulo, tienes que caminar por donde la palabra te dice y no por donde tu corazón o los hombres te están enseñando. Y por eso es que muchos se rehúsan a esta verdad porque están muy cómodos en sus sistemas religiosos doctrinales que tristemente no los van a conducir a nada. Calvino enseñó sobre la salvación por gracia, la soberanía de Dios, la Biblia como la única fuente de autoridad, fe y conducta del cristiano. Lo repito. No, ya vamos a hablar de ti. Calvino enseñaba sobre la salvación por gracia, todo lo que implica la doctrina de la gracia. Enseñaba sobre la soberanía de Dios, es decir, que Dios es el amo, Señor, juez del universo y Él tiene el control absoluto de todo. Nada pasa en este mundo si no es su voluntad y propósito. Y la Escritura lo dice,
que Él, antes de hacer el mundo, ya tenía un plan detallado para toda la humanidad. Todo cuanto pasa es un propósito de Él que nos va a llevar a un fin. A unos a un fin de gloria eterno y a otros a un fin de condenación. Pero todo lo cuanto pasa por un propósito que Él no está desarrollando, sino que estableció desde antes de la fundación del mundo. Alguna vez escuché una enseñanza sobre esto muy buena que se tituló El Plan Maestro. Lo que el plan de Dios para la humanidad antes de hacer el mundo y todas las cosas. A Dios nada lo coge por sorpresa. Y enseñaba también que la Biblia es la única fuente de autoridad, fe y conducta de los creyentes. Si usted lo analiza, pues Él no estaba enseñando nada raro. Lo que pasa es que hoy en día la gente dice, no, sí, la Biblia dice eso, pero es que a mí Dios me mostró. Dios te mostró algo diferente a la escritura. Entonces no sé si se equivocó Dios o está grave Dios o qué, cómo fue. Y esto lleva a que muchos cristianos hagan lo siguiente: no, es que la Biblia tiene contradicciones, la Biblia empiezan a negar la autoridad de la Biblia. Porque como la Biblia no se cuadra a lo que ellos enseñan. Dijo un tipo en un canal cristiano, el presidente de un canal cristiano, aquí, y lo dijo públicamente, usted lo puede buscar. Ahorita le doy el nombre aparte para que después nos van a echar vainas, ¿cierto? Aquí en este canal lo primero es el dinero. Así lo dijo. En vivo. Y eso quedó grabado y eso sale. Aquí lo que importa es el dinero. Lo más importante es el dinero, después lo que sea. Si usted no trae dinero, grave. Y lo hablábamos con el hermano Brian Díaz, que día que estudiamos la parábola del mayordomo infiel, ¿cierto? Jesús dijo: ustedes no pueden servir a dos señores. Ustedes no pueden servir o a Dios o a las riquezas. ¿Por qué? Porque va a amar a uno y va a aborrecer al otro, o amar al otro y aborrecer a este, ¿cierto? O tú amas a Dios y aborreces las riquezas, o amas a las riquezas y aborreces a Dios. Pero a los dos no los puedes servir. Ay, pastor, entonces no podemos tener plata. No, sí se puede tener plata. El problema es que el dinero no debe ser lo importante en la vida de un cristiano. Es más, lo estudiamos muy bien con el hermano y nos llevó a una reflexión tremendísima. Que tengamos mucha capacidad económica o no tengamos capacidad económica, todo cuanto nos da el Señor a nosotros, aparte de suplir nuestras necesidades, Dios nos provee para que nosotros proveamos y extendamos la obra del Evangelio. Apoyemos la iglesia, los ministerios, los hermanos, las hermanas, los viajes, o sea, son cosas tan impresionantes que uno aprende. Y ese es el verdadero principio, porque ahí decía que todas las riquezas a la larga son injustas, porque el dinero es un sistema del mundo. Y le decía al hermano Brian, por ejemplo, porque me decía: es que no entiendo, ¿cómo así que use mis riquezas injustas? Sí, hermano, porque usted trabaja donde trabaje, ¿cierto? Usted lo hace de corazón, trata de hacerlo bien como cristiano, comportándose correctamente, pero el dinero con el que a usted le pagan generalmente no es un dinero totalmente limpio. Cada billete, cada moneda, cada cosa que a usted le dé, ya ha pasado por un proceso. ¿Cuántos billetes nosotros no cogemos en nuestras manos? Que han pasado por la mano de ladrones que han matado a otro. Aún nosotros trabajamos para muchos jefes, empleados, ¿sí? Y nosotros trabajamos honradamente, pero nuestros jefes y empresas y eso, generalmente muchas veces hacen torcidos, tergiversan, son personas malas, a veces sacan su dinero también de cosas no correctas, con el que también nos pagan. Por eso Jesús decía: sus riquezas injustas, porque lo que usted recibe es dinero, que es un sistema humano, mundano, que está manchado por la injusticia, de alguna manera está, pero usted lo recibe. Dijo, y use esa riqueza injusta que usted le da o que usted tiene. ¿Y para qué hay que usarla? Para que los que no conocen a Cristo y que están en el mundo sean alcanzados. El estudio de la palabra del mayordomo infiel es impresionante, pero habla de todas las cosas. Calvino instituyó, como ya lo hablamos, escuelas dominicales, grupos de alabanza en las congregaciones. Desarrolló los principales estudios de la teología. Enseñó los 5 puntos de la salvación, conocidos teológicamente como el Tulip. 5 puntos de salvación. El Tulip. ¿Cuáles son estos 5 puntos de salvación? Tulip, por sus siglas, creo que en inglés o en francés, no estoy muy seguro, ¿cierto? Pero en español los 5 puntos de la salvación son estos. El primero,
Él enseñó la depravación total del hombre. ¿Depravación total de quién? Del hombre. ¿Qué quiere decir esto? Él enseñó lo que la Escritura dice. Romanos capítulo 3, versículo 10. Porque no hay justo, ni aun uno. No hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios. Todos, dice no uno, sino todos a una se desviaron. Todos a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Así más o menos se lo parafraseo, así está escrito en Romanos 3, 10 en adelante. Sepulcro abierta su garganta, su lengua veneno de aspides, sus manos se apresuran a derramar sangre inocente. Esa es la conducta de toda la humanidad, aún de nosotros los que estamos en este lugar profesando ser cristianos. ¿Cómo así, pastores? Sí, porque aún nosotros, siendo siervos de Cristo, diariamente pecamos. Obvio, ya no pecamos como el hombre natural que no conoce a Cristo. Nosotros pues ya no procuramos no robar, matar, hacer tanto mal, pero aún en muchas cosas pecamos. En nuestra conducta, en nuestros pensamientos, en nuestro carácter. Y en muchas otras cosas que todavía permanecen en nuestras vidas y que necesitan ser corregidas día tras día. Por eso el versículo 23 de Romanos 3, dice, por cuanto todos ¿qué? Pecaron y están destituidos de ¿qué cosa? De la gloria de Dios. Y dice todos. Y el 24 dice, siendo justificados. ¿Cómo? ¿Por obras? ¿Por beneficios? ¿Por hacer algo bueno? ¿Por pagar? No. Siendo justificados gratuitamente. ¿Por qué, hermano? Por su gracia. Entonces Calvino, en su primer punto de los 5 de la salvación, establece el principio fundamental. El hombre en pecado. Toda la humanidad está en una depravación total. El hombre no puede salvarse a sí mismo porque por el pecado que mora en él está imposibilitado. Es imposible salvarse a sí mismo porque por el pecado que mora en nosotros no hay nada. Pero esta posición la rechazan muchas iglesias. ¿Por qué? Porque muchas iglesias dicen, de usted depende si se salva o no se salva. Dios te da este regalo, pero de ti depende si lo pides o lo desperdicias, ¿cierto? Le ponen así, hermano, mire, haga cuenta que esta es la salvación. Dios te la da, te la regala. Pero si usted no la cuida, se le pierde, se le daña. Eso no es así. Es como ligar vencido. Hermanos, ¿ustedes creen que Dios, siendo Dios, obra de esa manera? Si Dios obrara de esa manera, no sería Dios. Por eso hay que entender su soberanía. El segundo punto habla de la elección incondicional. ¿Cómo así? Muchos se resisten a la idea de que Dios haya elegido un pueblo para sí. Porque muchos dicen, no, la salvación es para todo aquel que cree en Él. Porque así lo dice la Escritura. Pero la misma Escritura dice en San Juan capítulo 6, versículo 44, nadie puede venir a mí si no le es dado ¿de quién? Del Padre. Si el Padre no lo atrae y yo lo resucito en aquel día glorioso. El versículo 65 del mismo San Juan 6 dice, yo ya les he dicho antes que nadie puede venir a mí si el Padre no lo trae. Jesús mismo enseña que muchos son los llamados, pero pocos los que escogidos. Escogidos. Romanos capítulo 9 del versículo 16 en adelante enseña acerca de los vasos de honra y los vasos de deshonra. Y dice que Dios de antemano preparó unos vasos de honra que iban a ser salvos y los de deshonra para perderse. Y así sucesivamente ustedes pueden estudiar toda la Escritura y se van a encontrar que la Biblia habla de la elección, de la escogencia, de que no todos van a ser salvos y que los que Dios ha escogido para ser salvos, Él los trae. Él los restaura, Él los regenera, Él pone su espíritu en ellos y Él hace la obra en ellos. Por eso es que los apóstoles enseñaban en el libro de Hechos, digo, y Dios añadía cada día a la iglesia, ¿a quiénes? No a todos, sino a los que Él tenía para el propósito de salvación. Entonces, Él habla de una elección incondicional. ¿Y por qué dice elección incondicional? Porque no depende de lo que usted haga, porque todos somos pecadores.
Todos estamos en la misma, o sea, nosotros merecemos la muerte y la condenación igual que los demás. Ninguno de nosotros somos mejores que otros. Ni siquiera somos mejores que el que mata, roba, viola o hace otra cosa. Todos estamos en pecado y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero como lo mencioné hace un momento, en Efesios 1:5, ¿cierto? Dice que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. El versículo 5 dice, en amor, por amor, porque a Él le plació. Y usted siga, lea todo el capítulo 1 de Efesios. Dice que porque a Él le plació, es su beneplácito, porque a Él le pareció. Ahí dice toda la escritura. Nos salvó, nos redimió, nos perdonó, porque Él quiso. Para eso que Él murió en la cruz en él. Exacto. Pero esto va en contra del sistema que enseñaba la Iglesia Católica y que muchas iglesias cristianas protestantes enseñan, que la salvación es para todos los hombres. Eso es una mentira. Es una mentira. Porque si decimos que es para todos los hombres, entonces se está abriendo la puerta de que el hombre tiene la elección de escoger o no escoger. Es decir, hablan del libre albedrío. Y les voy a dar un dato especial. Por ningún lado en la escritura usted encuentra el libre albedrío. Ni siquiera encuentra el libre albedrío como tal. No lo encuentra. Pastor, allá en Deuteronomio o en el Antiguo Testamento, dice el Señor, he aquí yo pongo el bien y el mal. El bien para que vivas y el mal para que mueras. Y dice, escoge. Ahí Dios nos está dando a escoger. Y primero, Dios no nos está hablando a nosotros, sino a Israel. ¿Cierto? Y segundo, lea bien, comprensión de lectura. Ahí dice, escoge pues la vida para que vivas. Él no le dice, mire a ver cuál escoge. Dice, hay dos caminos. Uno de vida, de bien. Hay otro de muerte y de mal. Y el Señor le dice, escojan pues el bien para que vivan. Él no le dijo, escoja cualquiera. Él le dijo, este es el camino por el que ustedes deben andar. No se vayan por el mal, váyanse por el bien. Pero como la gente lee apresuradamente, lee a la carrera, no comprende, no hace ese sencillo ejercicio de comprender la lectura, de leer bien, entonces empiezan a interpretar alegóricamente sin tener en cuenta lo que el versículo como tal dice. El tercer punto de los 5 puntos de la salvación según Calvino, es la expiación limitada. Es decir, que cuando Cristo murió en la cruz no murió por todos los hombres, sino murió por aquellos que iban a ser salvos. Por el capítulo 6 de Juan es impresionante, porque él dice que él no vino a hacer su voluntad, sino la del Padre. Dice, yo soy el pan de vida, el que a mí viene no echa fuera. Y también dice que él va a hacer la obra por los que el Padre le dio. Él dice que le dio, dijo, porque los que el Padre me dio, a ellos yo voy a salvar. Bueno, estoy parafraseando, lea el capítulo 6, ¿cierto? Por ellos yo voy a hacer todo. Y dice, y los que el Padre me da, nadie me los arrebatará de mi mano. Es decir, que no todos iban a venir a Él, sino solo aquellos que el Padre ya hubiera proyectado que llegaran a Cristo. Por eso en el versículo 44 dice, no murmuren, no peleen, no discutan entre ustedes, porque ya les estoy enseñando que nadie puede venir a mí, decir que yo soy su Señor y Salvador, si el Padre que está en los cielos no lo atrae. Y entonces yo lo resucitaré. ¿Se dan cuenta? Expiación limitada. El cuarto punto es la gracia irresistible. ¿Qué quiere decir la gracia irresistible? En el libro de Romanos, no me acuerdo bien el pasaje, mis amados hermanos, dice la Escritura, porque irrevocables son ¿qué cosas? Los dones y el llamamiento de Dios. ¿Qué quiere decir? Que cuando Dios ha destinado a alguien para salvación, esa persona no se puede negar al llamado. Hay personas que dicen, no, mire, Adrián Villabón, a los 13, 14 años, de pronto un poco más joven, yo a una compañera que era cristiana, le hacía bullying en el colegio, le escupía en los pies, literalmente, y me jactaba con mis amigos. Y me acuerdo que en un potrero allá en el barrio así, por allá en Roma, en Kennedy, en un potrero, en un parque nos la encontramos y yo le escupía a los pies de ella. Y jactándome con mis amigos le dije, ¡ja! Dios me libre de ser evangélico. ¿Dios?
Dios me libre de ser evangélico. Será malo, ¿no? 13 años. Hermana Cristina, 2 años después, a los 15 años, estaba ya en la iglesia donde nos conocimos. Porque la gracia de Dios es irresistible. Así usted diga que no, si el Dios lo escogió para salvación, Él lo trae. Y dice el salmista, ¿no? Con cuerdas de amor. ¡Wow! Espectacular. Entonces Calvino no estaba enseñando algo de locos, él estaba enseñando todo lo que la Biblia enseña. Lo que pasa es que esto iba en contra de todo lo que ya la gente estaba aprendiendo, un sistema raro. El último punto de la salvación, de los puntos de la salvación, la perseverancia de los santos. Porque la Biblia dice que el que persevere hasta el fin será salvo. Por eso, entonces depende de mí. No. Es que como Dios a nosotros, cuando nos ha escogido para salvación y nos trae a su camino, pone a su Espíritu Santo dentro de nosotros. Porque el Espíritu Santo no está dando vueltas aquí por encima de nosotros, o viene de vez en cuando lo llamamos. Por eso esas canciones de ven Espíritu Santo, o muévete. No, nada de eso. Esas canciones, aunque son muy bonitas, muy lindas, y uno, lástima, se la tiraron, porque no lo hacen bíblico, ¿cierto? Usted no puede pedirle a Dios que mande su Espíritu, que el Espíritu venga y le ayude, porque es que el Espíritu ya mora en usted. El Espíritu Santo mora dentro del corazón del hombre, y eso lo enseña la Escritura. Por eso dice, sus cuerpos son ¿qué? Templo de Dios, porque el Espíritu Santo mora en ustedes. Por eso dice, no contristen al Espíritu que mora en ustedes. Entonces, Jesús, allá en San Juan 10, es que ese libro de San Juan es espectacular. El evangelio más doctrinal de los 4 evangelios, San Juan, ¿cierto? San Juan capítulo 16, 17, Jesús le está hablando a los apóstoles de que es necesario que vayan para que venga el Espíritu Santo y mora en ellos, les dejaré mi Consolador, y él dice, y él, el Espíritu, los que guiará a toda justicia y a toda verdad. Y si usted sigue haciendo el estudio del Espíritu Santo, se va a encontrar que el Espíritu Santo es el que nos convence de pecado, el Espíritu Santo es el que nos regenera, el Espíritu Santo es el que nos introduce al cuerpo de Cristo, y el Espíritu Santo es el que nos mantiene en conexión directa con Dios. Y Él mora dentro de nosotros. Y en ese orden de ideas, si usted persevera en la fe cristiana, si usted pese a tantas cosas malas que le ha pasado en el mundo y sigue buscando a Cristo y otros, como la mujer de Job, maldiga a su Dios y muérase porque mire tantas cosas que le pasó y yo sigo fiel a Cristo. Usted no lo hace porque usted sea muy guapo, muy valiente. Usted persevera en la fe cristiana porque el Espíritu Santo que mora en usted lo conduce, le ayuda a perseverar y le ayuda a permanecer, porque usted ha sido escogido para la salvación. Y dice Efesios 1:13 que de en adelante, ¿cierto? El Espíritu Santo que mora en usted es la garantía, es la arra, es el sello que Dios ha puesto en su vida para que usted sepa que ha sido escogido para salvación y que su salvación no se pierde. Amén, gloria a Dios. Esto enseñó Juan Calvino. Si usted estudia la historia y biografía de Calvino, pues usted se va a dar cuenta que así como hubieron muchas cosas buenas, también va a encontrar ciertas cosas que no son tan buenas. Pero por eso la Escritura dice que nosotros debemos escudriñarlo todo y retener lo bueno. Muchos de pronto vendrán a esta congregación y dirán, uy, ok, pastor Adrián, chévere en esto, pero quizás encontrarán cosas que no les parezcan tan buenas. No solamente de mí, sino de otros hermanos. Pero la Escritura dice, escudriñelo todo, retenga lo bueno, deseche lo malo. No quiere decir que entonces alcahuetee lo malo en la iglesia, porque para eso la misma Escritura dice que entre nosotros debemos que exhortarnos, corregirnos, jalarnos las orejitas con amor unos con otros. Mira, esto me parece que esto no es así, vamos. A mí hay hermanos que me han llamado, pastor, mire que a mí me parece esto, y yo, bueno, hermano, pues yo no lo veo esto así, vamos a corregirlo. Como yo también he tenido, y ustedes son testigos, llamar a algunos hermanos, venga hermano, ¿qué pasó aquí? Venga, vamos, pilas con eso, vamos en amor. ¿Sí me hago entender? Con amor, pero con rectitud y con autoridad. Unos con otros. No solamente el pastor enseñándole y vaciando o jalando orejas, sino que también la iglesia tiene la obligación y el deber de, si ve algo que no es correcto en la iglesia o en el pastor o en los líderes, pues también decirles, amarles. Y bueno, denle gloria al Señor que aquí hay una iglesia y un pastor que nos dejamos hablar y jalar orejas también, porque eso hace parte de la humildad y la templanza que debe haber en nuestras vidas como hijos de Dios. ¿Amén? Amén. Entonces miren todo esto, tan solo hablamos de 2 iglesias y faltan muchas más.
Por eso le digo, no, vámonos calmadamente. Calvino no enseñó lo que a él le pareció. Calvino enseñó lo que estudió en la Escritura y que está bíblicamente certificado en la Escritura. Sus iglesias se llamaban calvinistas al principio, pero luego hoy en día tomaron un nombre o se conocen como calvinistas o iglesias reformadas. El problema es que como han pasado 600 años de historia, tristemente no todas las iglesias que dicen ser calvinistas o reformadas, en esencia lo son. Mantienen algunos de los aspectos fundamentales, pero otros no. Yo conocí a un pastor que él dice que él es reformado, calvinista, él habla mucho de Calvino. Pero en su manera de enseñar y en algunas prácticas de la iglesia, están haciendo cosas que van en contravía a lo que Calvino y los reformados y las iglesias de sana doctrina enseñaron. Por ejemplo, me sorprendió un día que yo lo vi en un video, en una foto que publicó, y estaba en la iglesia y estaba como con una sotana, con la cosita que ponen aquí los tacones, no sé cómo es que se llame aquí lo que se ponen los curas, una sotana, y así como un predicador, como un cura, y en una iglesia cristiana, y digo, bueno, ¿y este a qué juega? ¿Sí me hago entender? Es más, hay iglesias reformadas que dicen que son reformadas, pero enseñan que la salvación es por obras. Enseñan casi todo, pero la salvación es por obras. La gracia más la ayuda del hombre. ¿Sí me hago entender? Entonces son muchas cosas que nosotros debemos hacer. Por eso, y les voy adelantando algo, aunque esto lo vamos a hablar ya al final del tema, el tema tiene que cerrar ya con nosotros como iglesia, que es lo que entonces debemos creer y seguir, ¿cierto? Por eso les estamos dando el panorama generalizado de todos estos temas para que usted vaya haciéndose una idea, ok, eso sí, esto no, ok, sí, y después vamos a ver entonces qué es lo que queremos creer. A mí me han dicho, ¿usted qué es? ¿Carismático, pentecostal, reformado, luterano? No, yo soy de Cristo. Y nuestra iglesia, aunque tiene un nombre que se llama Adoración Viva, ¿cierto? Aquí dice palabra. ¿Ustedes por qué creen que dice palabra? Porque nuestra autoridad debe ser la Escritura. ¿Sí? La base, señora. Adrián, digamos que usted está hablando de la gracia. ¿Tú cómo le explicarías de pronto para que no se malinterprete y la gente piense que es lo que ellos quieran hacer? Que todo es por gracia, digamos, para hacer el mal. No. Conociendo ya el bien y el mal, conociendo la voluntad de Dios. Ok, ¿cómo lo explicaría yo? No. ¿Cómo lo enseña la Escritura? Bueno, ¿cómo lo enseña la Biblia? Un versículo que di un versículo que di ahorita, uno de los muchos, porque es un tema largo y eso se está enseñando y lo vamos a seguir enseñando. Inclusive en los discípulos de los jueves estamos hablando de ¿qué? Romanos. Doctrina del hombre, doctrina del pecado y doctrina de la gracia. Y se está hablando todo esto y llevamos ¿cuánto? Más o menos 2 meses en este tema. Más o menos. Y apenas vamos en el capítulo 7 como de 15, 14. Bueno, no sé cuántos tiene de Romanos, no me acuerdo ahorita. Entonces se está hablando. Pero uno de los textos que hoy di dice Efesios 1:4. 1:4. ¿Qué dice? Dice, según nos escogió, ¿desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? ¿Para vivir como a nosotros nos parezca? ¿Para vivir haciendo lo malo? ¿Para pecar deliberadamente? No. Dice la Escritura, sí, nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Nos dio salvación, pero el verdadero Hijo de Dios, al que Él escogió, no vive haciendo las obras de su carne, sino vive en el Espíritu, dice, para que seamos como santos y sin mancha delante de Él. Este solo versículo nos enseña, obviamente no es el único, hay muchos pasajes y todo que podemos seguir enseñando, pero en este solo nos está diciendo, usted ha sido escogido no para vivir como a usted le parezca, ni bajo su criterio ni el criterio del mundo. Usted ha sido escogido para que lleve una vida en el Espíritu, una vida santa que significa apartada del pecado y sin mancha, procurando cada día presentarse en todo delante de Dios, sin nada que nos acuse. Entonces muchos le criticaron, y ahí vamos a algo que más o menos le entiendo. A Calvino lo criticaban porque le decía, entonces usted dice que como la salvación no se pierde, le decían a él, como la salvación no se pierde, entonces yo puedo hacer lo que se me dé la gana. No.
Porque la paga del pecado es ¿qué? Muerte. El verdadero Hijo de Dios que ha sido escogido para salvación a Dios, el Espíritu Santo que mora en él, lo conduce ¿a qué? A toda justicia y verdad. Es decir, que el verdadero creyente no debe pretender vivir a su manera ni en la manera que él piensa o cree, sino él debe conducirse en lo que la Escritura le enseña. Y en ninguna parte de la Escritura, Antiguo o Nuevo Testamento, ni la ley mosaica, ni el Nuevo Evangelio, ni el Nuevo Pacto, los 120 mandamientos de Cristo, en ninguno se nos da autorización para pecar. Al contrario, siempre procurando hacer el bien. Y si la ley era estricta, la ley mosaica era estricta, los 120 mandamientos de Cristo son todavía más estrictos. Porque en la ley se permitía devolverle a alguien ojo por ojo, diente por diente. En la ley se permitía matar. En la ley se permitía hasta divorciarse. Y Jesús dice, no, amen a sus amigos, a sus enemigos. No, la regla de oro, no le hagan a otros lo que usted no quiere que le hagan a usted. Dice, la ley dice que podía separar. Yo le digo, no, señor, solo que hasta que la muerte lo separe. Ame a su esposa, protéjala, no se separe. O ame a su esposo. La ley decía que usted adulteraba cuando lo hacía físicamente. Yo les digo que cuando usted lo pensó en su corazón, aunque nadie nunca se dio cuenta, ya usted adulteró. Entonces, en los mandamientos de Cristo, la enseñanza cristiana, si usted lo ve desde la óptica cristiana, es más fuerte, más consolidada, más rígida. ¿Y quiénes soportan esta ley? A los que verdaderamente Dios escogió para salvación. Por eso es que allá en primera de Juan, dice, el mundo los odia. Y el mundo no los va a escuchar ni conocer. Primera de Juan, capítulo 4. Capítulo 4. Vamos a leerlo para terminar con este pasaje. Primera de Juan 4. Mire lo que dice la Escritura. Que ya lo hablamos en otras enseñanzas con relación a otro tema. Permítame, lo llevo acá y lo leo. Primera de Juan 4:4. Dice así. Hijitos. 4:4. Primera de Juan 4:4. Hijitos, ustedes son de Dios y habéis vencido. Porque el mayor es el que está en ustedes que el que está en ¿dónde? En el mundo. Ellos son del mundo y por eso hablan del mundo. Y el mundo los oye. El que es del mundo vive pensando y haciendo las cosas del mundo. Y usted dirá, no, pero en la iglesia no pasa eso. No, en la iglesia sí pasa. Y más de lo que usted cree. Acuérdese que la Biblia dice que la cizaña crecerá juntamente con el trigo. ¿Dónde? En medio de la iglesia. Es decir, que no todos los que asisten a una congregación son realmente hijos de Dios. Y por eso su actuar y proceder va a definir en muchas cosas si verdaderamente es hijo o no es hijo de Dios. Ellos son del mundo, ¿cierto? Y por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. ¿Somos de quién? De Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu del error. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama a Dios es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros lo hayamos amado a Él, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado, debemos también nosotros amarnos los unos a los otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, al Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído en el amor de Dios, en el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en Él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza el día del juicio, pues como Él es así, nosotros, así somos nosotros en este mundo.
En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera todo el temor, porque el temor lleva en sí castigo, donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Ojo a esto. Si usted estudia Corintios 13, dice que si usted puede hablar en lenguas, dar su cuerpo para que lo quemen o lo torturen por causa de Cristo. Usted puede vender todos sus bienes y darle de comer a muchos pobres. Usted puede predicar muy bonito, entender todos los misterios del universo o de la palabra. Pero si no tiene amor, nada es. Y ojo a esto. El verdadero cristiano vive en el amor de Dios. Y el amor de Dios es que santo, perfecto, eterno. Dios no nos ha llamado para vivir como a nosotros nos parezca. Dios nos ha llamado para ser siervos de justicia, hijos de luz, imitadores suyos. Dice la Escritura, sean pues de imitadores de mí. ¿Cómo vivió Cristo? ¿Pecando? ¿Haciendo lo que le parecía? Es que yo voy a hacer lo que a mí me parezca. Porque Jesús llegó a este mundo y dijo, vea muchachos, de entrada les voy diciendo, yo no vine a hacer lo que a mí me parezca. Yo vine a hacer lo que el Padre me dijo. Yo no vine a hablar lo que a mí me parezca. Lo que yo les hablo es lo que mi Padre dijo que les hablara a ustedes. Yo no vine a conseguir esto o aquello, vine a hacer la voluntad de Dios. Y después nos dice, sean santos como yo soy santo. Y después nos dice, sean imitadores de mí. Entonces el verdadero cristiano no vive haciendo lo que a él le parezca, ni pecando deliberadamente, ni haciendo cosas que no son agradables a Dios, sino que todo lo que hace y vive, procura hacer la voluntad de Dios. Romanos 12, 1 y 2 dice, por lo cual les ruego, hermanos, que presenten sus cuerpos en sacrificio que vivo, santo y agradable, que es vuestro culto racional. Amén. Amén. Gloria sea al Señor. Vamos a dejar hasta ahí por el día de hoy y con el favor de Dios, en la próxima continuaremos con este tema tan precioso, conociendo nuestra fe. Les invito a que se coloquen sobre sus pies, vamos a orar, a darle gracias al Señor y a pedirle que nos dirija en este precioso momento. Saludamos a todos los hermanos que nos ven allá, a los hermanos de Granada Meta y a todos los que ven estos videos y esperamos que estén siendo edificados por la palabra de Dios. Amén. Gloria sea al Señor Jesús. Vamos a orar, mis amados hermanos. Bendito Dios, Padre de la gloria, te damos todo el honor y la gloria solo a ti, Señor.